Pastora Yadira, los micrófonos son suyos. Perdone, deme un chancecito porque me faltó hacer un paso por aquí. Ya ¿Ya ella. lo abrió? Sí, ok, ok. Perfecto, le escuchamos, pastora. Hola, buenos días, bendiciones para todos ustedes y le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos permite vivir momentos hermosos y sobre todo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y debemos gozarnos en todo tiempo porque la alabanza del Señor debe estar continua en nuestra boca, ¿verdad? Y, y como decía la alabanza, ¿no? Me gozaré, me gozaré. Eh, Eh, yo quisiera que usted me acompañe a la Biblia porque quiero hablarle sobre un rey que Dios colocó en su corazón. Él tenía en el corazón algo y quería hacerlo para el pueblo, y era que el pueblo volviera a la santificación, que el pueblo volviera a la alabanza, que el pueblo volviera a ese gozo, que el pueblo volviera a entender el mensaje que el mismo Dios le entregó a través del sacrificio del Cordero Pascual. El pueblo se había olvidado de todo eso, ya que había venido de un cautiverio, ya que había pasado por un proceso. El reino, todo Israel se había separado, se había convertido en el reino del norte, en el reino del sur, pero en un determinado momento hubo un rey del cual, de la tribu de Judá, un rey que se preocupó y se ocupó por, por las personas, por el pueblo. Un rey que sabía de que el pueblo no se estaba gozando en el Señor. Había dejado la alabanza, había dejado la adoración, se había dejado de santificar, se había dejado de purificar y también había dejado el sacrificio y la celebración de las fiestas. Y no sabemos, pues, quizás qué estaba pasando en el corazón del pueblo. El pueblo quizás estaba en aflicción y recordando también que se había levantado una enemistad entre el pueblo del norte y el pueblo del sur, entre los Israel, como se habían llamado las 10 tribus, que empezó desde el momento del reinado de Jeroboam, y también Judá, que eran aquellas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las demás tribus estaban con Israel. Ellos se habían autodenominado, habían puesto el nombre de Israel y los otros Judá. Y de la tribu de Judá se levantó este rey llamado Ezequías. Este rey en el cual Dios le había otorgado, y ustedes recuerdan la historia de Ezequías, el hombre el cual Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y el Señor, pues en su gran misericordia, escuchó la oración de Ezequías. Después que el profeta Isaías sale del palacio, dice la Biblia que el rey Ezequías voltea su rostro a Dios y comienza a hablarle a Dios con todo su corazón, porque él necesitaba más tiempo para darle sentido a su reinado, necesitaba más tiempo para ordenar no solamente su casa, sino también ordenar su pueblo, ordenar un pueblo cual Dios le había entregado a él. Y quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, en donde vamos a comenzar y vamos a estudiar, vamos a quizás estudiar estos dos capítulos, si me da tiempo, estos dos capítulos de Segunda de Crónicas, el 29 y el 30, donde vamos a ver las reformas de Ezequías, lo que hizo Ezequías con la oportunidad que le dio Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la oportunidad que nos está entregando Dios todos los días? Quizás muchos nos estamos quejando, otros estamos bajando los brazos, otros no queremos adorar, no queremos gozarnos en la presencia del Señor, no queremos buscar al Señor, no queremos santificarnos, no queremos congregarnos porque estamos viviendo procesos fuertes en nuestras vidas. Pero este rey Ezequías aprovechó al máximo. ¿Saben algo? Este era el único hombre que sabía la hora, que sabía el año donde iba a morir. Recuerden de que Dios le había entregado 15 años más de vida.
Quizás no sabía el día, no sabía la hora, pero sabía el año. Entonces, yo me imagino a este Ezequías viviendo ese último año de vida porque lo que Dios había establecido en su vida lo iba a cumplir. Posiblemente allá había llegado el 15 año, 15 años del tiempo del prolongamiento de la muerte de Ezequías. ¿Usted se imagina cómo vivió el último año Ezequías? Rindiendo a Dios en pleitesía, adorando y buscando el nombre del Señor. Pero a mí me enseña la Biblia en el capítulo 29 que era el primer año del reinado de Ezequías y él tuvo que hacer una reforma, él tuvo que cambiar muchas cosas. Pero lo primero que hizo Ezequías, y acompáñenme al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, dice la Biblia, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, dice la Biblia, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fíjense que Ezequías comenzó, lo primero que él hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová. Las puertas estaban cerradas. Yo no sé si tú has cerrado las puertas a Dios, si has cerrado la opción de entrar a la presencia del Señor, pero déjame decirte algo, Ezequías, lo primero que Ezequías hizo fue abrir la puerta y reparar las puertas, dice la Biblia, y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental. Ezequías hizo una reunión después de ver la casa de Dios asolada, después de ver las puertas cerradas, en donde no había alabanza, donde no había adoración, en donde no se escuchaba el júbilo, no se escuchaban las trompetas ni el címbalo, todo se había abandonado. Dice la Biblia que Ezequías comenzó a reunir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza y dice la Biblia que les comentó en el versículo 5: oíme levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios vuestro de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Sabe? Ezequiel lo que estaba diciendo, en otras palabras, saquen lo que no es de Dios de su vida. Saquen lo que ustedes han permitido que entre en su vida, en su mente, en su corazón, en ese lugar santísimo en donde usted se derrama delante de la presencia de Dios. Hay cosas inmundas que tiene que sacar. Hay cosas en las que nosotros tenemos que eliminar. Y en el versículo 10, para que nos dé tiempo, dice la Biblia: ahora pues yo he determinado hacer pacto de Jehová, el Dios de Israel. Hubo una determinación en Ezequías. ¿Saben el pacto que Dios había hablado en tiempos de Salomón, cuando se había edificado el templo, cuando se había construido el templo? Dios había hecho pacto allí y ahora viene Ezequías y dice: yo voy a realizar ese pacto, yo voy a cumplir ese pacto, voy a hacer ese pacto con Dios. Yo voy a hacer ese pacto. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que lo primero que hizo Ezequías fue abrir las puertas al Señor y después determinar. Él llamó la atención de los levitas, de aquellos que tenían la asignación y el llamado de parte del Señor para poder entrar en ese lugar santo y santísimo. Y después dijo: ahora voy a tomar una determinación. Usted y yo tenemos que tomar una determinación. Tenemos que ser intencionales. Este hombre llamado Ezequiel dijo: yo he determinado, voy a hacer ese pacto. Yo he determinado el pacto que Dios nos entregó, lo voy a cumplir. Y dice la Biblia: para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Se estaba viviendo un proceso fuerte. Ellos no estaban cumpliendo con lo que Dios estaba haciendo, pero dice la Biblia que Ezequías determinó, determinó, y la palabra determinar también tiene que ver con accionar, con cambiar de actitud, amada iglesia. Tenemos que cambiar de actitud. No podemos quedarnos por mucho tiempo en una condición que nos está prohibiendo acercarnos al Señor.
Dice la Biblia, hijos míos, en el versículo 11, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Saben? Una de las cosas que le estaba diciendo Ezequiel, ustedes no pueden olvidarse del llamado, ustedes no pueden olvidarse que Dios los escogió, ustedes no pueden olvidarse que Dios los llamó para que con asignaciones para que ustedes lo puedan cumplir delante de él. Por eso es que dijo, no se engañen ustedes mismos. Ezequiel está diciendo a los levitas y a todo el pueblo, no se pueden engañar. Dice la Biblia que después se levantaron los levitas, se reunieron con sus hermanos y comenzaron a santificarse y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ellos inmediatamente comenzaron y accionaron. Dice la Biblia en el versículo 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón y comenzaron a santificarse. ¿Qué es lo que nosotros hemos permitido? Que en la casa de Dios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que hemos permitido entrar en nuestra casa. La Biblia dice que ellos inmediatamente accionaron y comenzaron a limpiar y sacaron toda la inmundicia. Saben, hasta la inmundicia había llegado al atrio. Gloria al Señor que no había llegado al lugar santísimo. Ellos comenzaron a limpiar el templo. Comenzaron a limpiar y todos lo sacaron al torrente de Cedrón. Y dicen las escrituras en el versículo 18, después que ellos comenzaron a limpiar, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Lo que Dios había mandado a elaborar para la santificación estaba siendo contaminado. Y el Señor inquieta a Ezequiel, en donde él toma la determinación de santificar y de llamar al pueblo para que se santifique, para que se vuelvan a Dios. Y dicen las escrituras en el versículo 19, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Después que Ezequías insta al pueblo a santificarse, a limpiar el templo, a sacar la inmundicia. A mí me enseñan las escrituras que después de eso, en el versículo 25, viene otra reforma de Ezequías y es de la alabanza y la adoración. Muchos de nosotros por la aflicción, por la tristeza, por las pruebas, por el abandono, por el rechazo, por diferentes cosas, por el afán, hemos dejado de alabar y glorificar a Dios de la manera como a Dios le agrada, no como a usted le agrada, sino a la manera como a Dios le agrada. Que esa alabanza que usted en tiempo determinado se la expresaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, llegaba al trono de Dios. Muchos de nosotros hemos abandonado esos principios para poder ir al trono de la gracia del Señor. Dice la Biblia en el versículo 25, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey. Fíjense que el Señor en su gran misericordia coloca en este corazón de Ezequías de también reformar la alabanza y la adoración conforme a los mandamientos de David. Recuerden que fue David el que había reformado la alabanza, puso levita, puso portero. David era un adorador, David alababa y glorificaba el nombre del Señor.
Y Ezequías quería hacer lo mismo. Ezequías quería que la alabanza se comenzara a escuchar en el templo. Las arpas, los címbalos, las trompetas estaban apagadas. No había nadie que sonara, que usara ese instrumento. Dice la Biblia que él vino y comenzó también a llamar a los levitas a la casa del Señor. Ezequías comenzó a poner orden. Recuerden que Dios había dicho, ordena tu casa. Y no era solamente la casa en donde le va a dejar herencia a los hijos, a las esposas, sino la casa de Dios. La casa de Dios en tiempos de Ezequías estaba desordenada. Se habían olvidado de todo, de aquellos principios que Dios les había establecido. Se habían olvidado, saben, dice la Biblia que ellos no estaban haciendo las fiestas conforme a lo que está, como estaba escrito. Aquellas fiestas que Dios les había entregado, los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las Pascuas, la fiesta de las enramadas. Ellos no estaban celebrándola de la misma manera como estaba escrito, sino a su manera. Muchos de nosotros queremos alabar y adorar a Dios a nuestra manera. Y el mismo Jesús, cuando le habla a la samaritana en Juan 4:23, le dijo que Dios era espíritu y que solamente aquellos que adoraban a Dios debían adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces se estaba distorsionando lo que era el verdadero significado de la alabanza, de sacrificios de labio y de la adoración que es en el espíritu. Dice la Biblia en el versículo 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Ahí estaban los levitas con las arpas tocando. Se comenzó a escuchar, después de mucho tiempo, alabanza en un lugar que había estado por mucho tiempo cerrado. Que el mundo y que el enemigo escuchen alabanzas en tu vida. Saben, la alabanza confunde al enemigo, porque es que el enemigo nos quiere tener tristes, el enemigo nos quiere tener callados, pero cuando usted y yo abrimos nuestra boca para alabar y glorificar el nombre de Dios, confundimos al enemigo. Ellos comenzaron. ¿Usted se imagina esta situación en donde quizás el pueblo estaba escuchando en lo lejos que había un sonido, algo está sucediendo en el templo, algo está pasando en el templo? Y que la gente acercarse porque algo está sucediendo, porque quizás lo que la gente pensaba de que iban a vivir más tiempo en el silencio, pero de pronto se escucha una alabanza, de pronto se escucha el sonido de los instrumentos de David. Dice la Biblia, entonces mandó Ezequías sacrificar holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico a Jehová. Cuando tú sacrificas tu tiempo, cuando tú sacrificas tu afán, sacrificas ese dolor que no te está permitiendo adorar, cuando tú lo sacrificas, dice la Biblia, entonces también vienen cánticos. Dios va a llenar tu boca de alabanza. Dios va a llenar tu boca de cánticos nuevos. Dicen las escrituras que vino cánticos también con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud, ahora usted sabe lo que se imagina toda la multitud en el versículo 28 de Segunda de Crónicas 29. Dice la Biblia que toda la multitud adoraba. Ya no eran solamente los levitas, los sacerdotes ni el rey. Ahora dice las escrituras que toda la multitud comienza a adorar. Cuando tú determines y te levantes a adorar y glorificar el nombre de Dios, alabar al Señor en medio de la alabanza, déjame decirte que los que están contigo, aquellos que están viviendo tu tristeza, aquellos que están viviendo tu problema, aquellos que quizás no ves mucho porque estás afanada, porque estás trabajando, aquellos que te están viendo allí cómo te estás consumiendo y tú comienzas a alabar y glorificar el nombre de Dios, déjame decirte que ellos también lo van a hacer. Aunque sea un aplauso, le van a dar aparte de al Señor de su parte. Dice la Biblia que toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto.
No sabemos cuánto dura el tiempo de que se consuma un sacrificio, un holocausto. Lo que sabemos es que vino júbilo, vino gozo. Después del sacrificio vino júbilo, vino gozo. Y esto contagió a la multitud. Dice las escrituras, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Fíjense lo que hizo el rey. El rey se postró y todos se postraron a adorar a Dios. Después del cántico viene la adoración, el rendimiento al Señor. ¿Y ustedes creen cómo estaba el corazón de Dios? ¿Cómo estaba el corazón de Dios cuando vio a este pueblo postrarse, cuando vio a este pueblo inclinarse? ¿Cómo estaba el corazón de Dios cuando hubo un hombre que se levantó y determinó ser diferente? Que independientemente del proceso que esté viviendo, que sea diferente, que se atreva a abrir las puertas del templo, que se atreva a decir, tenemos que santificarnos, que usted y yo nos atrevamos a decirle a nuestros hijos, a nuestra familia o a nuestra congregación, tenemos que santificarnos. Las puertas se van a abrir. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que sacar la inmundicia de nosotros, las contiendas, los celos, la envidia. Tenemos que sacar todo eso, la competencia que hay. Tenemos que sacar todo eso de nosotros, de nuestro templo, porque no podemos tener cánticos genuinos, no podemos adorar en el Espíritu si no limpiamos primero nuestro templo, si no limpiamos los utensilios que vamos a usar para la alabanza y la adoración. Dice la Biblia que todos comenzaron a cantar. Y todos después se postraron allí a adorar con el rey. Entonces el rey Ezequías, dice en el versículo 30, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Saben lo que estaba diciendo el rey? Que haya cántico en tu boca, que leas los salmos, adoren, dice acá, alaben con los cánticos de David. David en sus momentos de crisis, él agarraba y componía salmos. El Salmo 3, David lo hizo huyendo de Absalón. ¿Cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se enojan contra mí. Pero más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú levantas mi cabeza. Esto lo hizo David cuando estaba huyendo de Absalón. Es más, dice las escrituras que cuando David en primera de Samuel capítulo 22 se mete a la cueva de Adulam, también compuso los cánticos. El Salmo 142, el Salmo 57 y se cree que el Salmo 34 también fueron compuestos por David cuando estaba en la cueva de Adulam. Muchos de nosotros no queremos que salga un cántico de nuestra boca porque estamos tristes. Y de verdad, humanamente, eso es normal que estemos tristes. Pero no podemos olvidar que debemos glorificar el nombre de Dios. Ezequías tenía esos 15 años para poder reformar, para cambiar, para transformar vidas. Recuerden ustedes, amada iglesia, que el Evangelio es eterno. Nosotros no. Entonces nosotros no tenemos una eternidad para predicar y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. No tenemos una eternidad para hablar de Cristo. Y que tenemos que aprovechar nuestros tiempos, el tiempo que Dios determina para nuestras vidas aquí en la tierra. Ezequiel lo estaba aprovechando. Y Ezequiel estaba diciendo, ahora suenen durísimos los instrumentos. ¿Saben qué me llama la atención? Porque es que Ezequiel fue el rey que pudo reunir a los pueblos, a las 12 tribus de Israel, aunque muchos se burlaban de él, y eso lo vamos a ver más adelante.
Muchos se burlaron de las reformas que Ezequías estaba implementando, pero hubo otros que sí acordaron estar, valga la redundancia, de acuerdo con Ezequías e ir al templo, a adorar y glorificar el nombre de Dios a pesar de lo que ellos estaban viviendo. Dice la Biblia que se inclinaron y se postraron, pero ahora también había alegría. Porque Él va a cambiar, como dice la escritura en el Salmo 30, Él te cambia tu lamento en gozo, Él te cambia tu lamento en alegría, te cambia en tu lamento en baile. En el versículo 31 dice las escrituras del capítulo 29 de Segunda de Crónicas, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y dice la Biblia, y la multitud presentó sacrificio y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Un avivamiento provocó una determinación. Determine usted levantarse por su familia para provocar ese avivamiento. Quizás Ezequiel no se imaginaba lo que iba a ocurrir desde el momento que abrió las puertas del templo y motivó al pueblo a buscar a Dios, a santificarse, a limpiar, a cantar alabanza, a volver a tocar los instrumentos y a decirle, como le dijo Ezequiel, ustedes mismos no se pueden engañar. Ustedes tienen un llamado. Dios los llamó. No podemos olvidar que Dios nos llamó y que cada uno de nosotros hemos sido escogidos para ser ministro del Señor y embajador aquí en la tierra. Esto se lo dijo Ezequiel. No se engañen más. Usted y yo necesitamos alabar y glorificar el nombre de Dios. Necesitamos tomar la determinación. Hoy es tiempo de determinar lo que verdaderamente Dios nos mandó a hacer. Como ministros de Él, como embajador de Él, como coheredero y juntamente con Cristo Jesús. Y dice las escrituras de que la alegría, el gozo, la alabanza, la adoración, los instrumentos estaban sonando. Mas faltaba otra cosa en el capítulo 30. En el capítulo 30, dice la Biblia, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. En el versículo 6 dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Ezequiel dijo, lo que hemos quedado del exilio, del proceso, lo que hemos quedado de las cadenas, de la opresión, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios y dice la Biblia que por eso envió cartas. Y las cartas comenzaron a llegar a los lugares en el cual se le había determinado que llegaran. Y las cartas decían, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios aquel remanente que quedó del exilio. Aquel remanente que quedó del proceso. Tenemos que volver a Dios. El fin de Ezequías era hacer volver el corazón de los hijos al Padre. Este era el fin de este profeta, de este hombre, este rey. Hacer volver el corazón. Un corazón que había pasado por proceso, por cadena, por opresión, por tristeza, por cautividad. Ezequiel estaba diciendo, tienen que volver. Vamos a volver. Vamos a volver al sacrificio. ¿Sabe? El pueblo había olvidado el verdadero significado de la Pascua.
El pueblo había olvidado cómo Dios lo sacó de Egipto, cómo Dios lo guardó por el desierto y había cesado el sacrificio del Cordero Pascual, que muchos sabemos que representaba a Jesús. Se habían olvidado de ese Cordero. Pero ahora viene Ezequías y comienza a decir, tienes que volver. Hay gente que tiene que volver a la oración. Necesitamos volver a una oración genuina, no una oración mecánica. Necesitamos volver a esa oración que decía el salmista David en el Salmo 143, Señor, respóndeme por tu justicia y respóndeme por tu verdad. Escucha mi oración y mi ruego, pero responde por tu verdad. Necesitamos volver a una adoración genuina, a una alabanza genuina. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Y esto es lo que Ezequías estaba diciendo. Quizás la gente objetando decía, pero es que como que Ezequiel no sabe el proceso que yo estoy viviendo y me está mandando a volver. Ezequiel lo que le estaba enseñando el verdadero camino por donde debían andar. Vuélvanse a Dios. Que al triste Dios le va a cambiar en gozo. Vuélvanse a Dios, que al cautivo Dios le va a liberar. Vuélvanse a Dios, que al encadenado las cadenas se van a romper. Que al enlutado le va a dar gozo y alegría, lo va a vestir con gozo y alegría. Esto era lo que Ezequías estaba buscando del pueblo, ese remanente que había quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y una de las cosas que Ezequías les dijo, no endurezcan su corazón. En el versículo 8 le habla y le dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Ezequiel estaba diciendo es que es necesario que tengamos que volver. Necesitamos volver a la presencia de Dios. Muchos ya somos automáticos. Muchos nos levantamos y hacemos una oración automática y ya. Muchos vamos los domingos, los días de servicio, alabamos al Señor de una manera repetitiva y automática. Lo genuino, lo verdadero es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Necesitamos volver a lo genuino. Esas arpas de David. Y me llama la atención porque el capítulo 29 de Segunda de Crónicas repitió varias veces los instrumentos de David, el salmo de David, con el gozo que lo hacía David. Por eso es que el Señor, dice las Escrituras, cuando en aquellos días yo vendré y repararé o restauraré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo que hoy está prácticamente destruido. La alabanza y la adoración a Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 9 del capítulo 30. Dicen las Escrituras, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Usted está entendiendo este versículo, que si usted y yo nos volvemos a Dios, nuestra familia que está en cautiverio también puede ser libre y puede alcanzar misericordia. Esto es lo que Ezequiel le está diciendo al pueblo. Porque si usted se vuelve a Dios, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. ¿Sabe lo que está diciendo Ezequiel? Aún hay gente en cautiverio. Aún hay gente encadenada y que está dependiendo de ti si tú te vuelves a Dios. Si tú vuelves santificas tu templo. Si tú te purificas, si tú abres tu boca y colocas un cántico, una alabanza para el Señor. Hay gente que está en cautiverio y volverán a esta tierra, dice, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. El objetivo de Ezequiel era hacer volver el corazón de los hijos al Padre.
Este era el objetivo de Ezequías. Necesitamos volver. Y dice la Biblia que pasaron pues los correos de la ciudad, en el versículo 10, por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Hay gente que se va a burlar cuando tú determines levantarte, accionar. Hay gente que no te va a entender y se va a comenzar a burlar. Pero dicen las escrituras, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Un solo corazón, un solo sentir. Y esto me lleva al libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, en un solo sentir, en un solo corazón, pero dice conforme al mandamiento de Dios, conforme a lo que Dios está estableciendo. Y dice la Biblia que sacrificaron en el versículo 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del día del mes segundo, y los sacerdotes, los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. ¿Sabe? El papel sacerdotal, el levítico, no se santificaba y no presentaba holocausto y tenían vergüenza. Pero gloria al Señor por los hombres como Ezequías, que toman la determinación de reformar, de restaurar, de reparar la relación con Dios. Ezequías era ese puente que el Señor utilizó para volver a los hijos a Él. Y dice la Biblia que los levitas estaban humillados, sentían vergüenza. Y en el versículo 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para purificarlos ahora. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Y aunque habían cometido pecado por la manera de cómo ellos lo hicieron, la Biblia dice, más Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Saben que Ezequiel estaba diciendo, Señor, tú que no miras la condición del hombre, sino el corazón. Yo entro como intercesor delante de ti para orar por estas personas que no son santificadas, estas personas que no tienen renombre, estas personas que no tienen cargo. Entro a orar delante de ti por ellos, para que tú le mires el corazón dispuesto que tienen para acercarte a ti. Dice la Biblia en el versículo 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y en el versículo 26 dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Sabe? La gloria de Dios, el avivamiento del Señor en su presencia con el pueblo, no se había repetido más desde el tiempo de Salomón. Por esa razón, el pueblo se regocijó en Jerusalén por ver el tiempo en el que no se alababa y se glorificaba a Dios. Y que al tomar un hombre la determinación, Dios está buscando uno en tu casa. Dios está buscando una sola persona en tu trabajo, una sola persona en tu congregación.
que determine de corazón buscar al Señor y que su objetivo sea hacer volver el corazón de los hijos al Padre, para que haya gozo, para que usted pueda decir como esa alabanza, me gozaré en Jehová, porque Él se ha llevado, Él ha calmado todo mi dolor y me ha hecho libre, Él me rompió todas las cadenas. Esto es lo que quería Ezequías. Y dice la Biblia, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. No llegaban las oraciones, no había bendición, hasta que Ezequías se levantó y buscó a Dios, para que la ira de Jehová se apartara, para que los que están en cautiverio, en tu familia, en tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros, tus hermanos en Cristo, estén en cautiverio, sean libres en el nombre de Jesús. Cuando tú determines alabar y glorificar a Dios y buscarlo con todo tu corazón. El pueblo se olvidó de la santificación, se olvidó de presentar sacrificios, se olvidó del cordero pascual, se olvidó de la alabanza y de la adoración. Pero el mensaje de Ezequías, la predicación de Ezequías fue, vuélvanse a Dios. Vamos a recuperar la relación con el Cordero Pascual. Vamos a recuperar el cántico. Recuerden el Salmo 137, en donde los cautivos que estaban en Babilonia, dice la Biblia, que los que se los llevaron en cautiverio le pedían que cantasen. Pero dice las Escrituras que ellos hablaron, ¿cómo vamos a cantar si no estamos en Sión, estamos sentados en ríos de Babilonia y nuestras arpas las colgamos entre los sauces? Muchos de nosotros hemos colgado los instrumentos. Muchos de nosotros ya no abrimos nuestra boca. Y dice la Biblia en el Salmo 137, y usted lo puede leer con detenimiento, dice las Escrituras que la lengua se pegaba al paladar, porque ya no hay alabanza, ya no hay adoración. Y saben lo último que recibieron en ese versículo 27 fue la bendición. Y no solamente la bendición, los cielos se abrieron para que la oración, la alabanza y la adoración subieran al trono de la gracia. Subieran al trono, dice la Biblia, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Que tu oración, que tu alabanza, que tu sacrificio, que tu determinación llegue al santuario, a esa habitación que está en lo secreto, en donde Dios permite que tú tengas acceso y que entres y alabes y glorifiques el nombre del Señor. Que no entres solo, que tú tomes la determinación de volverte a Dios para que los que estén en cautiverios en tu casa también glorifiquen y alaben al Señor, porque Dios es grande, como le dijo Ezequiel. Vamos a buscar la misericordia de Dios por aquellos que están en cautiverio, aquellos que tú tienes, tus hermanos, tu familia que aún está en cautiverio, dijo Ezequiel. Busquemos la misericordia de Dios a través de volvernos nosotros. Usted y yo tenemos que tomar la determinación. Si usted está acá en esta mañana escuchando este mensaje, es porque usted fue el que ha sido escogido por el Señor para tomar la determinación de levantarse, sacudirse el polvo, vestirse con gozo y alegría, levantar cánticos nuevos, abrir la puerta del templo y que lo escuche todo el mundo, que el gozo del Señor es su fortaleza, que el gozo del Señor es quien lo levanta todos los días. Que lo escuche todo el mundo, que usted se va a levantar y va a volver a Dios. Y como dijo Ezequiel, no te puedes engañar. Tienes un llamado que tienes que cumplir. Hay un propósito de Dios en el cual Dios te llamó para que tú puedas entrar alineado al propósito del Señor. Tienes un mensaje que tienes que dar. Tienes un evangelio que tienes que predicar. No puedes engañarte ya. Levántate y toma la determinación de servirle al Señor. Levántate y toma la determinación de sacar lo que no es de Dios de tu vida.
Los levitas, los sacerdotes, escucharon las instrucciones del rey y entraron al lugar santo para ver qué estaba contaminado. Y estaba la mesa de la proposición, estaba contaminada, la lámpara estaba contaminada y todos los utensilios de la casa de Jehová. Y tuvieron que limpiar. Nosotros limpiemos nuestro corazón, que no se consiga raíz de amargura ni falta de perdón, que no se consiga nada que a Dios no le agrade. Vamos a limpiar nuestro corazón, vamos a abrir nuestra boca y vamos a dar un cántico nuevo. Y que podamos decir, en medio de la aflicción, de la tristeza, del luto, del lloro, de la prueba, en medio del rechazo, de la soledad, me gozaré en Jehová. Me gozaré en Jehová. Él es digno de recibir la alabanza. Dios es digno de recibir la adoración. Cuando usted y yo tomamos la determinación, entonces viene para nuestra vida un tiempo de refrigerio, viene para nuestra vida un cambio, porque hay cánticos nuevos en nuestra vida. Viene la bendición, los cielos se abren y usted y yo podemos entrar en esa habitación celestial y postrarnos delante de la presencia del Rey. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.